Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Es un gozo, un privilegio poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Muchísimas gracias por acompañarnos cada día en este tiempo con Dios. Es nuestra oración que la Escritura cobre vida en tu vida, te traiga libertad, traiga sanidad, traiga dirección. Saludos cordiales para todos nuestros hermanos que cada día escriben, envían sus comentarios, oran por este ministerio. Y gracias a aquellos que también apoyan este ministerio para que podamos seguir avanzando en el servicio al Señor. Acompáñanos en la escritura que corresponde en este día, en el libro de los Jueces, capítulo 2, versículos 1 al 10. No han atendido a Dios. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. No han atendido a Dios. El libro de los Jueces nos muestra el poco compromiso que la generación que sucedió a Josué tuvo para con Dios y para con el pacto que sus padres habían hecho con Dios. Hablar de un pacto es hablar un acuerdo entre dos o más partes. Y ellos se comprometieron de servir y amar a Dios de todo su corazón y enseñarles a sí mismo a sus hijos después de ellos, sin apartarse a derecha ni izquierda. Y pese a lo que sucediera y con los años que pasara, ellos deberían ser fieles a Dios, no adorar a otros dioses, no comprometerse con las costumbres de los pueblos, sino más bien exterminarlos y hacer suyo el compromiso de serle fieles a Dios por todas sus generaciones. Mas no fue así. Porque aconteció que después de la muerte de Josué, siervo de Dios, aconteció que después de que murieron todos sus padres, los hijos de Israel se apartaron de Dios. Los hijos de Israel quebrantaron el pacto, quebrantaron sus promesas hacia Dios y entonces se olvidaron. Es muy triste lo que la Escritura dice, que se levantó una generación
que no conocía a Jehová. El término conocer tiene que ver con tener una relación. También significa estar cerca de. Dios habla hoy, traduce, murieron también todos los israelitas de la época de Josué, así que nacieron después que no sabían nada del Señor. Dice, los que nacieron después no sabían nada del Señor ni de sus hechos en favor de Israel. Yo creo que hay algo que el pueblo quebrantó de una manera muy terrible y fue no enseñar a sus hijos. Y una tarea que los padres tenemos en este tiempo es enseñar a amar a Dios, a temer a Dios, a honrar a Dios a nuestros hijos. Y tenemos que empezar desde que son pequeños. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El problema de hoy en día es que muchos padres dejan que sus hijos miren todo el tiempo la televisión que quieren, todo el tiempo el internet que desean y no tienen cuidado de lo que ellos se están involucrando. Y Dios está llamando a una generación a que se comprometa con Dios, a que le sea fiel al Señor, a que no se olvide del pacto. El no enseñar a nuestros hijos es comenzar una vida en picada, es el proceso de la degradación y de olvidarse de Dios. Si no hay padres comprometidos que enseñen a amar a Dios a sus hijos, los hijos serán cada vez peor. Hay una historia real. Sí, sucedió en el país de Corea del Norte. Hace 3 generaciones había gobernantes que temían a Dios, pero después de esos hombres, el abuelo fue liviano en enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Entonces sus hijos pues no enseñaron a temer a Dios a los nietos. Y resulta que los gobiernos que están hoy en Corea del Norte son enemigos del evangelio, al punto que hoy en día Corea del Norte constituye uno de los países más peligrosos para la predicación del evangelio y es donde más fuerte se vive la persecución de los creyentes allá. ¿Y sabes por qué? Porque se levantó una generación que no conocía al Señor. ¿Por qué? Porque los padres fallaron. Escúchame bien, si como padres fallamos, nuestros hijos se olvidarán del pacto, se olvidarán de las promesas y se levantará una generación que no ame y no tema al Señor. Y sabes, lo más triste es que ellos sufrirán las consecuencias. Tenemos que tener temor a Dios y el temor comienza enseñándolo en casa. Esa pasión comienza en casa. Teniendo esos tiempos devocionales, esos tiempos de instrucción, llevándolos con nosotros a la iglesia, dándoles disciplina, enseñándoles a temer a Dios y que el pecado tiene consecuencias. Si nosotros no hacemos eso desde temprano, vamos a prepararnos con una vida llena de dolor y sufrimiento. Que Dios levante una generación fiel y que haya una generación que se vuelva a Dios de todo su corazón. Yo te bendigo en el nombre de Jesús para que se ocurra. Amén y amén. ¡Bravo, abuelito, bravo! Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús.